Tenemos el gusto de invitar a que dé su plática el colega Héctor Vieira Ríos, médico veterinario con maestría en producción animal, con enfoque en nutrición y manejo avícola. Obtuvo sus títulos académicos en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. En 2021 su doctorado en agronegocios, escribiendo su tesis sobre la utilización de tecnologías de la ganadería de precisión en aves. Parte de su doctorado lo realizó en Leuven, Bélgica, trabajando en el desarrollo de tecnologías de ganadería de precisión para aves y cerdos. Hoy trabaja en Jeffo como especialista técnico de aves y cerdos para América Latina. Adelante. Hola a todos, es un gusto estar aquí en la 9ª jornada avícola hablando con ustedes al respecto de la nutrición intestinal de precisión y en cómo optimizar la salud intestinal y el rendimiento de las aves. Mi nombre es Heitor Vieira Ríos, yo soy médico veterinario y especialista técnico de aves y cerdos en Jeffo. Para empezar nuestra charla, me gustaría hablar un poco con ustedes al respecto de los componentes de funciones del tracto gastrointestinal del ave, porque sí, es un sistema complejo. En la ave no tenemos un epitelio que es altamente especializado. Ese epitelio es la pared intestinal. Este como funciones resistir infecciones y a factores estresantes también no infecciosos. También es muy especializado, capaz de promover la digestión y la absorción de nutrientes y de mantener una microbiota estable. También es responsable por una inmunomodulación y mantener la homeostasis del ave. Aquí también es muy importante decir que aquí en el lumen intestinal hay la mayor concentración de células del cuerpo del animal, que son su microbiota. Aproximadamente 90% del cuerpo del animal son la microbiota que está aquí en el lumen intestinal, y ella también tiene un papel muy importante en mantener la homeostasis del ave, de la inmunomodulación y también en la digestión y absorción de nutrientes. Entonces, lo que es necesario para que entendamos la nutrición intestinal de precisión es entender esta relación y cómo interactúan alimento, microbiota y el ave. Y como el ave, cómo esto como alimento y microbiota pueden impactar en el rendimiento del ave y en su salud intestinal. Porque también hay un intercambio muy estrecho entre la microbiota del animal y cómo el animal absorbe y aprovecha sus nutrientes. Los nutrientes que están en el alimento. Entonces, durante mucho tiempo utilizamos antibióticos promotores de crecimiento para hacer la inmunomodulación del ave, para modular su microbiota. Y por cuenta, ahora estamos en un movimiento de reducción o de retiro de antibióticos promotores de crecimiento. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Básicamente, por el riesgo que tienen para la salud humana. Yo traigo aquí un estudio hecho en China con 14 estudiantes que pasaron 3 meses en granjas de cerdos. Aquí en esta tabla ves la resistencia a los antibióticos. Entonces, el perfil de resistencia de esos estudiantes. Y lo que tienes aquí en T0 es los estudiantes antes de ir a la granja, el T3 después, inmediatamente después de la granja, porque se pasaron 3 meses en la granja de cerdos, y el T6 son 3 meses después cuando se llegaron a sus casas. Y lo ves, cuanto más fuerte el color, más fuerte es la resistencia a estos antibióticos. Entonces, lo que ves es cómo se cambia y cómo se aumenta el perfil de resistencia a antibióticos de estudiantes cuando estos pasan apenas 3 meses en las granjas de cerdos. Ese perfil de resistencia a antibióticos están llegando a las casas de los estudiantes también. Están pasando para sus familiares. Entonces, ese es el principal riesgo y el principal motivo que tenemos que reducir o retirar los antibióticos promotores de crecimiento de la dieta de los animales. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando una nutrición intestinal de precisión. ¿Y cómo vamos a reducir o retirar estos antibióticos promotores de crecimiento? Básicamente, utilizando técnicas de manejo y bioseguridad, cuidando con calidad de las materias primas, impidiendo que potenciales contaminadores lleguen a las granjas, cuidando del bienestar de los animales, de las condiciones del galpón.
y también a través de estrategias vía alimentación. Y como por vía de estrategias de alimentación, utilizando ingredientes de alta calidad, utilizando tecnologías y utilizando herramientas de la nutrición intestinal de precisión. Entre las estrategias vía alimentación, el uso combinado de diferentes alternativas que es lo que ofrece las alternativas, las soluciones más prometedoras. Entonces, para promover una salud intestinal, yo voy a hablar aquí de básicamente dos mecanismos vía alimentación. Nosotros podemos utilizar herramientas de la nutrición intestinal de precisión que mejoren la digestión de nutrientes y que entonces puede ofrecer formulaciones con una menor cantidad de proteína, por ejemplo, o menor cantidad o formulaciones más precisas. Así tenemos menos residuos en el intestino grueso de los animales, que es donde están las principales bacterias patógenas, la mayor concentración de bacterias patógenas en el intestino del animal. Si llegan menos residuos en el intestino grueso, esas bacterias no tienen tanto alimento. Y si no tienen tanto alimento, van a tener su proliferación restringida, lo que ves aquí. La otra forma que tienes para mejorar promover la salud intestinal es utilizar herramientas que puedan actuar directamente en las bacterias potencialmente patógenas. Por ejemplo, bajando el pH de esas bacterias. Entonces vamos a empezar hablando de cómo mejorar la digestión de nutrientes. Aquí les traigo informaciones al respecto de la proteasa y cómo esta proteasa puede optimizar la salud intestinal del ave. Si optimiza la salud intestinal del ave, lo que esperamos también es que se mejore el rendimiento del ave. Entonces, ¿cómo la proteasa optimiza la salud intestinal del ave? Básicamente porque los ingredientes que utilizamos tienen factores antinutricionales y esos factores antinutricionales son capaces de causar una reacción de hipersensibilidad a nivel intestinal, induciendo una respuesta inflamatoria. Aquí lo ves una figura con un epitelio que no estaba de una ave que no recibió una proteasa en su dieta. Y aquí lo veo un epitelio intestinal mucho más sano de una ave que la recibió en su dieta. Además, si hay mucho nitrógeno, si llega mucho nitrógeno en la porción final del intestino del ave, en la porción posterior del intestino del ave, este nitrógeno es alimento para bacterias potencialmente patógenas, como por ejemplo Clostridium, que utilizan esos nitrógenos y se proliferan más y entonces causan problemas intestinales y también generales en la ave, en la salud general del ave. Entonces, esta es básicamente la importancia de tener una proteasa para optimizar la salud intestinal del ave. Además, el ahorro de costos. Y lo que ves aquí que les traigo es un trabajo mostrando los efectos de dietas con y sin proteasa en la salud intestinal del ave. Lo que ves aquí es una dieta estándar y una dieta de baja densidad que recibieron una proteasa aquí y aquí o no, o sin proteasa. Aquí lo ves alteraciones que fueron evaluadas a nivel histológico de esas aves. Y lo ves, cuanto mayor el puntaje aquí, mayor es la alteración, mayor es el problema que el ave está enfrentando. Y lo que ves aquí es la suma de ese puntaje. Ves aquí qué ocurrió cuando adicionamos una proteasa en el alimento de la ave. Lo que vemos es una disminución de este puntaje aquí como en la dieta de estándar y también en la dieta de baja densidad. Aquí en la derecha lo ves las imágenes del epitelio de esas aves. Aquí lo ves en la izquierda cómo están el epitelio de aves que no recibieron proteasa en sus dietas. Y aquí en la derecha el epitelio intestinal de aves que la recibieron en su dieta. Lo ves aquí un epitelio mucho más íntegro y más sano. Y lo que esperamos cuando tenemos un epitelio más íntegro y más sano, lo que esperamos es que vamos a tener un mejor rendimiento de los pollos de engorde. Y fue lo que vimos en este estudio. Lo que ves aquí en gris es las dietas que no recibieron proteasa en su dieta, las aves que no recibieron proteasa en su dieta, y aquí en naranja las aves que la recibieron. Acá lo ven en la dieta estándar y aquí en la dieta de baja densidad.
Lo que ven las barras es el peso corporal del animal en la línea, la conversión alimenticia. Y lo que ven es una mejora del peso corporal del ave en ambos los casos, en la dieta estándar y en la dieta de baja densidad. Lo ves también una baja de la conversión alimenticia, entonces una mejora de la conversión alimenticia. Aquí en la dieta de baja densidad, la nivel de conversión alimenticia fue similar al tratamiento control y al tratamiento de la dieta estándar. Y aquí en este estudio es importante hablar que aquí nosotros hicimos un desafío a la matriz de la proteasa. Las dietas aquí tenían una reducción de 6% de proteína cruda y aminoácidos, las dietas de baja densidad. Y nuestra matriz para la proteasa es de aproximadamente 3%. Entonces hacemos un desafío en nuestra matriz y el resultado que vimos fue muy importante. Entonces la proteasa mejoró el rendimiento de los pollos de engorde recibiendo las dietas estándar y de baja densidad. Y aquí lo ves el efecto de la proteasa en la concentración de Clostridium perfringens en los animales. Lo que ves aquí, una dieta sin proteasa en gris, y aquí dietas con inclusión de proteasa a 125 gramos por tonelada y 200 gramos por tonelada. Y lo que vemos es una disminución de la concentración de Clostridium perfringens en todas las dietas formuladas, estándar, baja proteína, baja energía y baja proteína y energía. Es el comportamiento muy similar de disminución de la cantidad de Clostridium perfringens con la utilización de proteasa a 125 o 200 gramos. A 125 ya fue suficiente, como puede ver, para ocurrir la reducción. ¿Y por qué ocurrió esta reducción? Probablemente porque con utilización de una proteasa estamos mejorando la digestibilidad y la absorción de los aminoácidos en la dieta. Entonces hay menos nitrógeno llegando a la porción posterior del intestino del ave. Entonces menos alimento para Clostridium perfringens y menos proliferación de Clostridium perfringens. Esos son resultados muy interesantes hablando de la nutrición intestinal de precisión y cómo podemos utilizar la nutrición intestinal de precisión para cambiar la microbiota del animal para que esté más sana y mejor para el rendimiento y también para la salud general del ave. Aquí me gustaría hablar también un poco de factores antinutricionales conocidos como polisacáridos no amiláceos. Ellos están presentes en los granos que utilizamos en la alimentación de los animales. Los polisacáridos no amiláceos, ellos son carbohidratos capaces de aumentar la viscosidad de la digesta. El animal no presenta las enzimas endógenas necesarias para hidrolizar, para la hidrólisis de esos compuestos. Entonces, lo que ocurre de esos polisacáridos no amiláceos pueden aumentar la viscosidad de la digesta, disminuyendo el acceso enzimático de las enzimas endógenas del animal a sus sustratos. Eso también aumenta el desafío que el ave tiene, porque este ambiente de viscosidad también se crea un ambiente anaeróbico donde hay la proliferación de bacterias potencialmente patógenas, y así tenemos pérdidas endógenas. Otro factor que los polisacáridos no amiláceos producen su efecto es por cuenta del atrapamiento de nutrientes. Los polisacáridos no amiláceos hacen parte de la pared celular de los vegetales. Lo que ves aquí en la imagen a la derecha, lo ves aquí en la pared celular, y además dentro de la matriz de esta célula lo ves los nutrientes. Los nutrientes están atrapados por la pared celular. Las enzimas endógenas del ave no pueden causar la hidrólisis de esta pared celular porque el ave no tiene las enzimas endógenas capaces de hacer eso. Por eso que podemos utilizar enzimas exógenas como por ejemplo las gilanasas. Las gilanasas son enzimas capaces de hidrolizar esta pared celular. Porque entonces los polisacáridos no amiláceos por sus efectos acaban disminuyendo el aprovechamiento de nutrientes y el rendimiento zootécnico de los animales.
Lo que ves aquí es especialmente para una gilanasa bacteriana. La gilanasa bacteriana, diferentemente de otros tipos de gilanasa, ellas tienen un mecanismo de acción muy peculiar, porque ellas tienen más afinidad para la porción, para actuar con una endogilanasa, que es lo que ves aquí. Aquí el efecto de una endogilanasa en un arabinogilano. El arabinogilano es su sustrato. Una endogilanasa rompe la cadena de los arabinogilanos en pedazos más cortos, y esos pedazos más cortos los llamamos axos. Los axos, arabinogilo-oligosacáridos, pueden ser utilizados pela microbiota beneficiosa no intestino del ave, produciendo un cambio en la microbiota del ave, un cambio positivo. Al paso que cuando tenemos una gilanasa que tiene su actuación más como exogilanasa, ella se rompe la cadena en la porción final, produciendo gilosas que son monosacáridos. Esos monosacáridos no pueden ser utilizados por la ave para nada. Entonces, cuando utilizamos una endogilanasa, lo que esperamos es que se produzca axos, y esos axos pueden ser utilizados por la microbiota beneficiosa en el intestino del animal, y así producir sus efectos positivos. Lo que les muestro aquí en este estudio, con un efecto de una gilanasa bacteriana en la concentración de salmonella en excretas de pollos de engorde. Aquí se fue inoculado Salmonella typhimurium a los 3 días de edad de pollos de engorde. Y aquí lo ve la concentración de salmonella en las excretas. En azul lo ve el tratamiento control. En rojo lo ve el tratamiento con la gilanasa bacteriana. Y lo ve la cantidad de salmonella como se baja cuando utilizamos una gilanasa bacteriana, se baja a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué a lo largo del tiempo? Porque, claro, se lleva tiempo para que la microbiota del animal se cambie, porque estamos apenas produciendo componentes que van a ayudar las bacterias beneficiosas del intestino a se proliferar y así causar sus efectos a nivel intestinal. Entonces, lo que vemos aquí es que muy interesante es cómo modular, cómo cambiar la microbiota del animal para que se produzca un animal más sano y con mejor rendimiento. Entonces, lo que vemos es que la gilanasa bacteriana se disminuye la concentración de Salmonella typhimurium en las heces de pollos de engorde. Y claro, lo que esperamos es cuando cambiamos para mejorar la salud intestinal del ave, es que tengamos un efecto en la digestibilidad y el rendimiento de pollos de engorde. Y fue lo que vimos en este estudio. Aquí lo tienes, el tratamiento que control no desafiado, un tratamiento que está desafiado y un tratamiento desafiado con la gilanasa. Y que ves una mejora en la digestión, de la digestibilidad de la fibra, materia seca y proteína con la utilización de la gilanasa. Además, también lo puede ver aquí el resultado en la conversión alimenticia y cómo es posible bajar, o sea, mejorar la conversión alimenticia con la utilización de esta gilanasa bacteriana. Entonces, lo ves aquí, el efecto de la modulación de la microbiota del animal. Además, la gilanasa también arroja costos, ¿correcto? Entonces, unas herramientas muy interesantes que pueden ser utilizadas, herramientas de la nutrición intestinal de precisión. Aquí hablamos al respecto del uso combinado de estas diferentes alternativas, y para promover la salud intestinal hablamos de la proteasa y la gilanasa. Pero también podemos utilizar herramientas de la nutrición intestinal de precisión que pueden ser utilizadas para bajar el pH de las bacterias y así disminuir la concentración de las bacterias potencialmente patógenas en el tracto gastrointestinal de los animales. Y aquí yo te voy a hablar básicamente al respecto de ácidos orgánicos y aceites esenciales. ¿Por qué ellos? Porque tienen un efecto sinérgico ellos cuando combinados.
los ácidos orgánicos y aceites esenciales son herramientas muy importantes, muy valiosas de la nutrición intestinal de precisión. ¿Y por qué? Porque porque los aceites esenciales, de entre otras funciones, pueden aumentar la permeabilidad de la membrana de las bacterias potencialmente patógenas, como ves aquí. Y al aumentar la permeabilidad de la membrana de estas bacterias, se permite que los ácidos orgánicos adentren el interior de la célula. Y al adentrar el interior de la célula se baja su pH, y al bajar su pH, la célula hay que mantener su homeostasis. Y va a gastar energía para eso, y entonces se va a agotar y morir. Esto, entonces, ocurre una reducción del desafío bacteriano, porque es por cuenta de ese efecto sinérgico que es muy interesante. Entonces, van a actuar en bacterias potencialmente patógenas que son sensibles al pH, como por ejemplo Clostridium, como por ejemplo Escherichia coli, como por ejemplo la Salmonella. Y aquí lo que traigo es una información muy importante acerca de los ácidos orgánicos. Aquí en esta tabla lo ve diferentes bacterias, aquí diferentes ácidos orgánicos y aquí la concentración inhibitoria mínima que se necesita, para inhibir la proliferación de esas bacterias. Y lo ves que cuando un ácido orgánico está en su forma disociada, necesita de una concentración mucho mayor de este ácido para inhibir la proliferación de esas bacterias potencialmente patógenas, cuando comparado a este mismo ácido orgánico en su forma no disociada. ¿Y por qué el ácido orgánico se disocia? Por la acción del pH del tracto gastrointestinal. Entonces tenemos que, como te muestro aquí en la próxima tabla, se puede ver el efecto de los ácidos orgánicos en el pH del intestino. Y lo que ves aquí es los diferentes ácidos orgánicos con sus diferentes niveles de inclusión y las diferentes porciones del tracto gastrointestinal del animal. Cuando ves un señal de más, es porque hay una alteración de pH en gastrointestinal con este ácido orgánico en esa inclusión. Y cuando lo ves en S, significa que no hay cambio. Y lo que ves es que cuando llegan al duodeno, los ácidos orgánicos no tienen más efecto en la alteración del pH gastrointestinal cuando ellos están libres. Esto es muy importante. Estamos hablando de ácidos orgánicos libres aquí. ¿Y por qué? Porque cuando llegan a la porción al duodeno, el pH gastrointestinal es más neutro, y al pH neutro los ácidos orgánicos se disocian. Y como se disocian, como vimos en la tabla anterior, si pierden sus efectos en las bacterias potencialmente patógenas. Entonces, lo que podemos hacer, cómo alcanzar la porción del intestino donde hay la mayor concentración de bacterias potencialmente patógenas, que es el intestino grueso, y cómo también tener este efecto a nivel de intestino de los ácidos orgánicos. La mejor forma de tener esos resultados, de tener ácidos orgánicos en su forma no disociada en el intestino del animal, es lo proteger. ¿Y cómo lo proteger? A través de un microencapsulamiento, por ejemplo. Utilizando una técnica de microencapsulamiento, nosotros podemos hacer llegar las moléculas, los principios activos, los aceites esenciales y los ácidos orgánicos a los sitios que queremos actuar, o sea, nutrición intestinal de precisión. Hacer llegar los principios activos en sus formas activas en el intestino del ave, y así hacer su efecto disminuyendo la concentración de bacterias potencialmente patogénicas en el intestino del ave, y sin pérdidas por cuenta del pH gastrointestinal. Entonces, lo que les muestro aquí, por ejemplo, es el efecto de esos ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos en la frecuencia de genes de resistencia a antibióticos de pollos de engorde. Porque sí, también podemos utilizar
aceites esenciales de ácidos orgánicos protegidos junto con antibióticos promotores de crecimiento, por ejemplo. Entonces, para que sean más efectivos a nivel intestinal. Y aquí lo ves el efecto en la frecuencia de colonias positivas para genes de virulencia de Escherichia coli. Aquí lo ves un tratamiento control y aquí la cantidad de colonias positivas para estos genes de virulencia. Y lo ves cómo se disminuye cuando utilizamos ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos, cómo se disminuye la frecuencia de colonias positivas para genes de virulencia de Escherichia coli. Y aquí me gustaría hablar con ustedes al respecto de ese trabajo, de ese estudio, que fue un estudio muy completo que nosotros hicimos en conjunto con la Universidad Federal de Santa María, con pollos de engorde, donde nosotros teníamos básicamente 4 tratamientos. Un tratamiento, un control no desafiado, un control desafiado, un tratamiento desafiado con un antibiótico promotor de crecimiento en ramicina 10 ppm y un desafiado con aceites esenciales de ácidos orgánicos protegidos. Nosotros desafiamos a estas aves con una vacuna de cocci en el primer día de vida de las aves, pero una vacuna de cocci a 10 veces la recomendación del fabricante. Y también a los 11, 12 y 13 días de ave, también la suministramos con Clostridium perfringens. El objetivo era causar una disbiosis a nivel intestinal para que podamos ver los efectos del antibiótico promotor de crecimiento y los ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos. Acá es básicamente para explicarles algunas de las evaluaciones que hicimos en este estudio. Aquí es una imagen de un análisis de una barrera intestinal normal y aquí de una barrera intestinal permeable. Lo ves que en una barrera intestinal normal hay protección a los enterocitos por esta MUC2, que es la mucina que es producida a nivel intestinal. Así los patógenos y toxinas no pueden adentrar al torrente sanguíneo del animal. Aquí también ves proteínas importantes como claudina y ocludina, que son proteínas de unión estrecha, que sirven para dejar los enterócitos más pegados uno a los otros. Aquí lo ves una barrera intestinal permeable. Cuando el animal está en una disbiosis, lo que tienes es el pasaje de patógenos y toxinas para el torrente sanguíneo del animal. Entonces, la pérdida de la salud general del ave también, no solamente a nivel intestinal, pero a nivel general. Lo que ves también es una producción mayor de interleucinas proinflamatorias. Entonces, lo que hicimos en esta primera parte fue medir la expresión génica de MUC2, claudina y ocludina en los diferentes aves, en los diferentes tratamientos. Y lo que vimos aquí, lo ves en gris, el control no desafiado, aquí más oscuro control desafiado, aquí más oscuro desafiado con antibiótico promotor de crecimiento, y en rojo el desafiado con aceites esenciales de ácidos orgánicos protegidos para MUC2, claudina y ocludina. Y lo que ves en primera parte es cómo la disbiosis sí disminuye la concentración, me gustaría de probarles que como la disbiosis disminuye la concentración, la expresión de estas proteínas MUC2, claudina y ocludina. Es lo que ves aquí, una disminución de su expresión en el tratamiento control desafiado. Y cuando las aves reciben un antibiótico promotor de crecimiento o los aceites esenciales de ácidos orgánicos protegidos, lo que vemos es una mayor expresión de esas proteínas. Entonces, una mejor salud intestinal. Entonces, los aceites esenciales de ácidos orgánicos protegidos aumentaron la expresión génica de esas proteínas de unión estrecha y de MUC2, entonces mejorando la salud intestinal del ave. Lo que ves aquí es un análisis de permeabilidad intestinal por la técnica de administración de FIT-CD. ¿Qué es el FIT-CD?
FIT-CD es una molécula de alto peso molecular. Esta molécula de alto peso molecular la usamos para mimetizar los patógenos y toxinas que están en el lumen del intestino, del epitelio. Porque cuando está en una barrera intestinal sana, el FIT-CD no puede llegar al torrente sanguíneo. Y al paso que cuando una barrera intestinal está más permeable, el FIT-CD se llega al torrente sanguíneo del animal. Entonces lo que hacemos es suministrar este FIT-CD oral a las aves y después de 1 o 2 horas nosotros colectamos el sangre de esos animales y recuperamos la molécula en la sangre. Entonces, cuanto mayor la concentración de FIT-CD que recuperamos en la sangre, más permeable está el intestino y peor cantidad está en el intestino. Entonces, cuanto menor, mejor. Y lo que vemos fue exactamente eso. Aquí lo ve el tratamiento control no desafiado, el tratamiento control desafiado, el desafiado con antibiótico promotor de crecimiento y desafiado con aceites esenciales de ácidos orgánicos protegidos. Y lo que ves es una disminución de la cantidad de FIT-CD recuperada en la sangre. Es decir, que antibióticos promotores de crecimiento y que los ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos promovieron una mejora de la barrera intestinal del ave. La barrera intestinal del ave está menos permeable al FIT-CD, entonces en mejor salud intestinal. Además, en este mismo estudio, utilizamos una metodología desarrollada en la Universidad Federal del Paraná, también por el profesor Elizabeth Sentin, acerca de la morfometría intestinal de las aves. Entonces hacemos esta metodología, nosotros evaluamos a través de un análisis macroscópico y análisis histológico. Básicamente lo que hacemos es evaluar diferentes variables, diferentes alteraciones a nivel macroscópico y a nivel histológico también. A cada una de esas alteraciones se da un puntaje y para cada una de las alteraciones hay un factor de impacto. Se multiplica el factor de impacto por el puntaje que nos damos y tenemos un puntaje para cada una de las variables. Al final se suma el puntaje y se tiene el índice, de tal manera que cuanto mayor el índice, cuanto mayor el número del índice, peor está la salud intestinal del ave. Sí, porque hay más alteraciones o alteraciones más graves. Entonces, lo que vimos como resultado en nivel macroscópico y histológico fue lo que esperábamos. Vimos una disminución del puntaje en ISI, en esta metodología, cuando suministramos antibiótico promotor de crecimiento o aceites esenciales y ácidos orgánicos protegidos. Lo que ves entonces a nivel macroscópico y también a nivel histológico. Aquí lo ves muy claramente a nivel histológico el efecto de los ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos en la salud intestinal del ave. Entonces, las aves que recibieron aceites esenciales y ácidos orgánicos protegidos presentaron una mejor salud intestinal a nivel macroscópico y también histológico. Aquí les traigo algunas de las variables que analizamos en este estudio, en esta parte del estudio, en el análisis EASY, y que nos llamó mucha atención. ¿Por qué nos llamó mucha atención? Porque aquí, como ves cómo se baja la cantidad de lesiones, la gravedad de lesiones por hemeria, el puntaje es más bajo para lesiones por hemeria y la presencia de oquistes cuando tenemos en aves que recibieron los ácidos orgánicos esenciales, los ácidos orgánicos de los aceites esenciales en sus dietas. Pero ácidos orgánicos y aceites esenciales no tienen un efecto directo en los protozoarios. Eso que nos llamó mucha atención. Y la explicación para eso es que probablemente la mejora en la salud intestinal general con el uso de los ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos hicieron un intestino, una barrera intestinal más sana, entonces más sana y más resistente a posibles infecciones, como infecciones por protozoarios. Es lo que vimos aquí
porque nos llama atención porque es muy interesante y nos muestra cómo es complejo esta relación que existe entre los animales, su microbiota y también el alimento que estamos dando. Aquí también en este mismo estudio hicimos un análisis de interleucinas proinflamatorias. Interleucinas 12 son proinflamatorias, interleucinas 10 son reguladoras. Y lo que esperamos cuando analizamos aves que están desafiadas es que las aves desafiadas tengan un nivel de interleucina 12 y 10 mayor do que aves no desafiadas. Y fue lo que vimos aquí. Aquí lo ves en las barras, los resultados para interleucina 12 y aquí para interleucina 10. Aquí es la concentración en las barras, la concentración de esas interleucinas. Aquí tienes control no desafiado, control desafiado, desafiado con promotor de crecimiento y desafiado con ácidos orgánicos de aceites esenciales protegidos. Y lo que ves es que me gustaría llamarte la atención, es que muy interesante este ajado de este estudio, es que aquí en los puntos lo ve la ganancia de peso, en las líneas la conversión alimenticia. Y lo que ves es que cuanto mayor, cómo se cambia la ganancia de peso y la conversión alimenticia en función del nivel de interleucinas proinflamatorias que se tiene. Aquí, por ejemplo, tienes un aumento de la interleucina 12 y entre control no desafiado y control desafiado. Y tienes una baja de la ganancia de peso y un aumento de la conversión alimenticia de esos animales. Cuando esos animales reciben antibióticos promotores de crecimiento o aceites esenciales de ácidos orgánicos, lo que ves es una disminución de la interleucina 12, un aumento en la ganancia de peso y una también disminución de la conversión alimenticia. Eso nos muestra, que creo que es muy interesante, el costo energético de la inflamación. Y si tienes una correcta, una mejor inmunomodulación, una regulación de la respuesta que el animal está montando contra agentes infecciosos, esto se traduce en mejor rendimiento del ave. Esto es muy interesante, este ajado que me gustaría de compartir con ustedes. Entonces, con utilización de aceites, de los ácidos orgánicos de aceites esenciales protegidos, nos tenemos una inmunomodulación más adecuada y, por tanto, con eso un mejor rendimiento del ave. Y claro, si tenemos una mejor salud intestinal del ave, lo que esperamos también es que tengamos un mejor resultado de digestibilidad de nutrientes y de energía. Y es lo que vemos aquí. Aquí lo ves en gris, el control no desafiado, aquí control desafiado, desafiado con antibiótico promotor de crecimiento, y aquí en rojo desafiado con aceites esenciales y ácidos orgánicos protegidos. Lo que ves aquí es una mejora de la digestibilidad de la materia seca, de la proteína bruta, cuando utilizamos aceites esenciales de ácidos orgánicos protegidos. Pero me gustaría llamarte la atención para la energía, para la utilización de la energía, el aprovechamiento de la energía de las dietas. Y que ve aquí la energía digestible y leal, la diferencia que tiene el control no desafiado para el control desafiado. Hay una pérdida muy grande de energía digestible y leal. Pues que es muy interesante cuando pensamos, cuando formulamos dietas para aves, la formulamos para atender, para que las aves puedan aprovechar esta cantidad de energía que estamos formulando. Pero si pasa algo en la granja, algún problema a nivel intestinal, lo que puede pasar es un menor aprovechamiento de la energía y que se puede revertir cuando utilizamos los aceites esenciales y ácidos orgánicos protegidos. Lo que ves aquí una diferencia de 106 kilocalorías por kilo. ¿Por qué? Porque esos animales estaban desafiados, sufrieron desafío. Nosotros mejoramos su salud intestinal y ella puede aprovechar el mismo nivel de energía que habíamos formulado inicialmente. Entonces aquí nos muestra las pérdidas que podemos tener cuando enfrentamos una disbiosis en la granja y cómo revertirla con la utilización de herramientas de la nutrición intestinal de precisión. Y por cuenta de eso, porque observamos estos resultados que fueron muy interesantes,
fomos invitados a utilizar algunas de esas evaluaciones en una granja comercial de ponedoras durante el Levante. Entonces, lo que vemos aquí en sus resultados son los resultados de análisis de FIT-CD. El análisis de FIT-CD, para que se acuerden, es un análisis para evaluar la integridad de la barrera intestinal. Y como pasa, el FIT-CD, ¿se acuerdan? Era una molécula de alto peso molecular que no pasa al sangre del animal si el intestino, el epitelio, está íntegro, pero si está permeable, se va a pasar al sangre y vamos a recuperar más FIT-CD en la sangre de los animales. Y lo que vemos aquí es un tratamiento control en gris y un tratamiento rojo, que son los aceites esenciales de ácidos orgánicos protegidos. Y luego es una disminución de la concentración de FIT-CD en la sangre de los animales. Entonces, un epitelio, un intestino menos permeable y más sano con la utilización de los ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos. ¿Sí? Mejorando la barrera intestinal de esas ponedoras. También hicimos en esta granja comercial el análisis ISIS, la metodología ISIS, que es para acordarles, es la metodología que utilizamos para evaluar la salud intestinal de los animales a nivel macroscópico y también microscópico. Entonces, aquí en la izquierda lo ves el tratamiento control y el tratamiento en rojo aquí lo ves los ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos, las aves que recibieron sus dietas. Y que ves una disminución del puntaje para esta metodología ISI, que es decir, que estas aves tenían una salud intestinal mejor cuando recibieron los ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos. Y eso puede mirar en el nivel macroscópico aquí en la semana 6, la semana 12, la semana 21 de vida de esas aves. Y también a nivel microscópico, cuando en las mismas semanas 6, 12, 21. Nos mostrando entonces la importancia de tener una salud intestinal en el ave. La importancia, el efecto de los ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos a nivel intestinal. Entonces, ese fue capaz de mejorar la salud intestinal a nivel macroscópico y también microscópico. Entonces, como consideraciones finales, me gustaría hablar que la salud intestinal del ave, el rendimiento del ave, está muy conectado a una nutrición intestinal de precisión y cómo la utilizamos, qué estrategias utilizamos para mejorar la salud intestinal y el rendimiento del ave, se puede pasar por la nutrición. Aquí es muy importante tener en cuenta la complejidad que hay en la relación entre alimento, microbiota y animal y cómo podemos utilizar este conocimiento que nosotros tenemos para producir una ave más rentable y más saludable. Es muy importante tener en cuenta que no hay una única solución mágica para tener una ave con alto rendimiento y saludable. Es necesario que haya un manejo integrado, donde podemos unir técnicas como la bioseguridad de los animales, limpieza, disminución de intervalo entre parvadas, por ejemplo, mejorar el bienestar de las aves con herramientas de la nutrición intestinal de precisión. Yo hablé hoy al respecto de las proteasas y las gilanasas y cómo ellas presentan acciones beneficiosas a nivel de microbiota intestinal, modificando la microbiota intestinal de las aves, haciendo las aves más saludables, capaces de resistir a infecciones y capaces de mejorar la digestibilidad de los nutrientes, aprovechar mejor los nutrientes en la dieta de los alimentos y que se traduce en mejor rendimiento. También hablé al respecto de los ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos que pueden actuar de una forma precisa y dirigida
en las bacterias potencialmente patógenas del intestino de las aves y también en la porción final, en la posterior del intestino del ave, donde hay la mayor concentración de bacterias potencialmente patógenas. Y con eso, con la utilización de herramientas de la nutrición intestinal de precisión, es posible producir una ave con una mejor salud intestinal y general y que también tengamos un aumento de rendimiento del ave. Por ese tiempo, por su tiempo y por ese espacio, les agradezco mucho y me quedo a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias.